Continuamos entonces con nuestra sesión. Vamos a darle inicio al primer panel de este primer bloque. Vamos a adelantar un panel sobre el estado del asesoramiento científico en América Latina y el Caribe, el cual está moderado por la doctora Elizabeth Silvestre. La doctora Elizabeth es la actual viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente del Perú. Ella es meteoróloga de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con un doctorado en maestría en meteorología en el Instituto Nacional de Pesquisas, me disculpan mi portugués, espaciais de Brasil. Ha sido investigadora visitante de la NASA. En la Universidad Ovale do Paraíba lideró el grupo de investigación en ciencias geofísicas. En el Perú se desempeñó como responsable nacional del proyecto Low Latitude Ionospheric Sensor Network del Boston College, desarrollado en el Radio Observatorio de Jicamarca del Instituto Geofísico del Perú. También ha ejercido en el cargo de directora científica en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. En el CONCITEC ha sido responsable del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, subdirectora de Ciencia, Tecnología y Talentos y directora de Políticas y Programas. Además, se ha desempeñado como coordinadora regional del proyecto PRA de la Comunidad Andina de Naciones, asesora en cambio climático del CARE Perú, editora principal de la primera revista científica en ciencias de la atmósfera del Perú, revista peruano-geatmosférica del CENAM y revista de Innovación y Transferencia Tecnológica del ITP. Desde el año 2017, la doctora Silvestre es miembro del Steering Committee de INSA Latinoamérica. Bienvenida, Elizabeth, tienes la palabra. Muchas gracias, Adriana. Un gusto saludarlos. Gracias, Carlos, y a todos los miembros de INSA. Realmente es un placer tener esta reunión, primera reunión anual de INSA, LAC, en aras a promover el tema de asesoramiento científico, que creo que es un tema importante para nuestra región. Obviamente ahora bajo las funciones que desempeño también para el país. El panel que vamos a tener hoy está relacionado sobre el estado del asesoramiento científico en América Latina, y nosotros tenemos como panelistas a representantes, a nuestros puntos focales en diferentes países. Vamos a contar con les pediría que nuestros panelistas enciendan sus cámaras, por favor, a medida que los vaya mencionando. Tenemos a Patricia Gadaleta, que ella es nuestra representante INSALAC de Argentina, María Estelí Yarquín, representante INSALAC de Costa Rica, André Ponce de León, nuestro representante INSALAC de Brasil, Sebastián Escobar, nuestro representante INSALAC de Chile, y Adriana Castaño, que ya nos acompaña, nuestra representante INSALAC de Colombia. El objetivo, muchas gracias a todos, bienvenidos, un gusto verlos nuevamente. En principio quería mencionar que probablemente no me quede durante todo el panel, pero las preguntas están muy interesantes relacionadas con qué es lo que estamos haciendo en América Latina, a dónde queremos llegar en nuestros países, cuáles son los retos y desafíos que tenemos en asesoramiento. Carlos nos va a apoyar en la segunda parte, y para dar inicio a este panel, es importante que sepamos el estado actual de cómo está el asesoramiento científico en nuestros países, principalmente liderado por INSA. INSA ha venido trabajando desde hace algunos años para levantar el estado actual de lo que significa asesoramiento científico en cada uno de nuestros países a través de encuestas, conversaciones, foros, etc. Y tenemos una estadística de lo que nos muestra actualmente qué es asesoramiento científico como respuesta de nuestros científicos y también de nuestros tomadores de decisión. Esa información la hemos levantado, como decía, de manera conjunta entre todos los países, y tenemos un estado actual de lo que significa eso en América Latina. Y entonces, para iniciar como un punto de partida para que veamos hacia dónde vamos en América Latina sobre el tema que nos acoge, vamos a invitar a Adriana Castaño, que es la representante de INSALAC en Colombia, para que nos muestre brevemente el estado actual del asesoramiento científico en América Latina en números. Por favor, Adriana. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, como lo mencionó Elizabeth, en el año 2019-2020, INSA América Latina
adelantó una encuesta en los diferentes países de la región con el fin de tener una línea base sobre el estado del asesoramiento científico en América Latina y el Caribe. Fundamentalmente lo que se buscaba era poder conocer qué sabíamos sobre asesoramiento científico en nuestros países, cómo se percibe, cuál es ese estado general sobre la comprensión en esa relación ciencia, tomador decisión, evidencia científica, tomador decisión para la generación de las políticas públicas en nuestros países y para poder actuar frente a las distintas situaciones que se presentan en el país. En un momento por el chat les vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan ver los resultados de manera mucho más detallada. Yo acá no voy a entrar en todo ese detalle, pero sí quiero contarles cuáles fueron los resultados generales que se obtuvieron de esa primera encuesta. Se aplicaron cerca de 1000 encuestas, se recibieron aproximadamente unas 185 respuestas de parte de investigadores, científicos, académicos, y de tomadores de decisiones, miembros de los distintos gobiernos de los países de América Latina. Y fundamentalmente se encontraron tres grandes conclusiones. Una primera conclusión es que definitivamente hay un reconocimiento por parte de los tomadores de decisiones sobre la necesidad del uso de la evidencia científica para la toma de decisiones. No obstante, hay mucho escepticismo en los hechos ya reales, en los hechos ya concretos y operativos frente al uso de esa evidencia científica para la formulación de las políticas. Y esto básicamente porque hay una brecha muy grande, sigue habiendo una brecha entre científicos y tomadores de decisiones y formuladores de política, ya que manifiestan que no resultan claros los resultados de la ciencia, no resultan comprensibles y muchas veces no son prácticos en el momento de que un tomador de decisiones tenga que formular una política o tomar una decisión, valga la redundancia, basada en ciencia, y la consideran en muchas ocasiones compleja de entender. El lenguaje y los tiempos entre comunidad científica y gobierno, tomadores de decisiones, son disímiles, son complejos, no caminamos en el mismo ritmo y la toma de decisiones desde la política pues tiene unos tiempos y unas necesidades no siempre iguales a las de la ciencia. Y finalmente se identifica en la encuesta que hay una necesidad de generar y crear unas instancias o brokers que faciliten esa comunicación, que faciliten ese traspaso del conocimiento que genera la ciencia y que es importante para la toma de decisiones, pero que aunque se reconoce no está siendo tenido en cuenta. La encuesta mostró algo que resulta llamativo, sobre todo para quienes venimos del sector de la ciencia, y es que el broker o de donde están los tomadores de decisiones tomando datos de la ciencia para su toma de decisiones, no es precisamente directamente del científico, no son las revistas científicas indexadas. Realmente de donde se están informando de la ciencia es de las publicaciones estilo diarios, revistas, las publicaciones de uso cotidiano, de uso común, y quienes hacen lobby, los lobistas, como se les menciona en el mundo anglosajón, juegan un papel importante. El gobierno hace mucho uso de consultores que contratan y son los consultores los que hacen uso de la evidencia científica para generar los documentos que el sector de gobierno en su momento utiliza. Eso es a grandes rasgos las principales conclusiones que surgieron de esa encuesta y la cual nos llevó a que la fecha estemos desarrollando ya encuestas puntuales por país. Está ya en curso de análisis la de Colombia, en unas semanas inicia la de Chile, posteriormente Venezuela y estamos definiendo Centroamérica para aplicar esta encuesta. Genial. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que era mejor no ver los números. Ya tenemos un panorama de del estado actual del asesoramiento científico en nuestros países. Voy a lanzar la primera pregunta en el orden que, bueno, vamos a hacerlo por orden alfabético: Argentina, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, y después le voy a ceder la posta a Carlos para continuar con este debate.
lamentablemente tengo que retirarme. Pero no quería irme sin dejar esta pregunta, ¿no? Hemos visto un resumen de lo que, el estado, de cómo decía está el asesoramiento científico en nuestros países. Y entonces la pregunta viene, digamos, en colación de aquello, ¿no? ¿Cómo avanzar en América Latina para generar esa conversación entre científicos y políticos? Sí, vengo de la academia, obviamente, de hacer investigación científica y ahora en un rol un poco, sí, de toma de decisiones donde los tiempos son diferentes. Creo que vale la pena, sí, escuchar a quienes trabajamos en asesoramiento científico cómo podemos avanzar en este tema. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo avanzar en América Latina para generar esa conversación entre científicos y políticos? ¿Cuáles creen ustedes que son los insumos, requerimientos, o cómo damos el primer paso? Entonces, les cedo la palabra a Patricia, por favor. Gracias, Elizabeth. Gracias, Adriana, por comentar sobre la encuesta, los resultados de la encuesta. Y la verdad es que es una pregunta que realmente me hace reflexionar sobre mi trabajo, ¿no? Y cuáles son los pasos o los actores que están involucrados bueno, en mi día a día casi. Y yo creo que acá hay dos vías. La vía del asesor, ¿no? Perdón, la vía del experto, el experto científico, y la vía del decisor político o el formulador de políticas. Pero en el medio debería haber una interfase, y esa interfase la juega a veces el asesor científico o el técnico, que muchas veces coordina las acciones para poder generar las opciones científicamente informadas para el decisor político o el formulador de políticas. Entonces es un camino de dos vías. Por un lado, los científicos se tienen que acercar y estar predispuestos y tener, digamos, compromiso para poder traducir sus investigaciones bueno, en premisas concretas o un lenguaje más simple de entender para elaborar estas opciones para el decisor político. Y por otro lado, el decisor político tiene que tener, digamos, el tiempo y la voluntad de esperar a que los científicos o los expertos se expidan. Por eso acá creo que el punto clave es que hay una interfase que es el asesor o es el técnico que en general está en los organismos públicos o en las instituciones, que es el que tiene que formarse, ¿no? Formarse sobre cómo es esta doble vía, cuáles son las posiciones que a lo mejor necesita el decisor político formar o las opciones que necesita tener, y por otro lado, cómo hacer que los expertos y los científicos puedan hacer llegar una interpretación fácil y directa para generar las opciones al decisor político. En esto me parece que INSA cumple una función muy importante en la capacitación, que tiene que ver con las personas que están interesadas en trabajar en asesoramiento científico. Y por otro lado, también quiero destacar que muchos expertos y científicos suelen escribir trabajos que no solo son científicos, técnicos, sobre un determinado tema de estudio o un objeto de estudio, sino que también muchas veces se escriben artículos de revisión, y estos artículos de revisión son muy importantes a veces para la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se trata de cambio climático, biodiversidad, seguridad alimentaria, salud. Entonces, yo creo que también en este caso, yo aliento a los científicos y a los expertos a involucrarse en los temas que, bueno, que a nivel de la humanidad están en juego, como para escribir estas revisiones que son de mucha utilidad también en el asesoramiento científico. Bueno, gracias Elizabeth, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Súper, gracias Patricia. Yo creo que concordamos plenamente y por eso creo que estamos en este grupo conversando del tema. Le vamos a ceder la palabra a María Estelí Yarquín de Costa Rica. Por favor, María.
Muchísimas gracias, Elizabeth, y muy buenos días a todos. Les saludo desde San José, Costa Rica. Un saludo muy especial a mis colegas del comité del INSA Latinoamérica y a quienes nos escuchan desde diferentes partes de la región. Sin duda alguna, esta es una pregunta muy importante y quisiera referirme a 3 pasos muy puntuales que considero se deberían de tomar tanto desde la academia como desde el sector gubernamental y tomador de decisión de nuestra región. La señora Patricia hizo una excelente contextualización y coincido con lo que ella acaba de mencionar. Yo agregaría primero la importancia de cambiar los incentivos de nuestros países en referencia a los científicos. Por ejemplo, muchas veces a las y los científicos se nos premia por publicar en las grandes revistas internacionales y así hacemos carrera en una institución académica. Qué interesante sería que también esos incentivos nos premiaran o nos hicieran avanzar en la trayectoria académica por el impacto que tenemos en la política pública, el impacto social que hacemos también en las diferentes esferas de la sociedad. Entonces hay un tema también de evaluar cuáles son esos incentivos que actualmente tiene la comunidad científica. Lo segundo, y es desde un punto de vista más de capacitación, ¿qué tipo de capacitación debería de llevarse a cabo en las universidades? Y es que en muy pocas de nuestras instituciones existen módulos obligatorios en todas las carreras sobre comunicación científica, porque una cosa es pues, ser excelente en tu dominio científico, lo cual es maravilloso, pero también se necesitan esas herramientas que ayuden a la comunidad científica a comunicar a una población no experta. Lo tercero, y esto me voy a referir más desde el punto de vista de tomadores de decisión, es la importancia de esa figura permanente, estable en el tiempo, de asesores de ciencia y tecnología. En particular, tuve la oportunidad de ver muy de cerca el modelo británico durante mis estudios en Londres y fue muy interesante ver que todos los ministerios tenían un asesor científico acompañando a las respectivas autoridades jerarcas de los ministerios y a su vez estaban organizados en una oficina, Government Office for Science, GoScience, que los coordinaba de alguna forma ese trabajo. Entonces, qué interesante sería que en nuestros gobiernos en América Latina hubiera esta figura permanente en el tiempo, que de alguna forma fuera no partidaria políticamente, para acompañar la toma de decisiones en nuestros países. Y sobre todo, no solamente en el sector en el poder ejecutivo, sino también en el poder legislativo. Por ejemplo, en el Congreso costarricense no existe la figura de asesor científico y tecnológico que acompaña a nuestros representantes legislativos, a nuestros diputados y diputadas de la nación. Esto más que todo depende de una decisión particular del diputado o de la diputada de nombrar un asesor, pero no necesariamente esa persona va a ser experta en ciencia y tecnología. Entonces ahí hay una oportunidad enorme y también, por supuesto, del Poder Judicial. Por el momento esa sería mi participación. Muchas gracias, María Estelí. De lo que ya sabemos que tenemos que hacer con nuestro rol, María Estelí nos ha complementado con las herramientas, que creo que es un excelente aporte para que esto se vaya concretando. Veamos, escuchemos a André Ponce de León, de Brasil. Por favor, André. Muchas gracias, buenos días a todos, saludos meus colegas do INSA, saludos também às pessoas que estão assistindo. Vou passar por inglês, mas o espanhol é muito pior que meu inglês. Bueno, eu concordo com que I agree with Patricia and Maria Estelí what I had. I'm sorry that I've lost the connection because I'm going to the airport. And I was just to complement what Maria Estelí said about the importance of science reports that show what science is doing for the population and make it clear what are the contributions and how they can affect their lives. I would go one step forward to say the importance of when you get evidence for decision based on evidence, you have a growing amount of data, most of them in form of text and reports that you have to analyze in all different areas. So it's important to have tools that allow the experts to make the best use of this information by trying to detect patterns and new knowledge that can support the use of this knowledge for scientific policies. And this would be my contribution. And again, thank you very much. Excelente. Vamos a continuar ahora con Sebastián Escobar de Chile, por favor. Bueno, agradecer también a todos
organizadores también del evento y todas las personas que están participando hoy. Y claramente que los que estamos reunidos hoy tenemos un interés en particular y en especial en tratar de, ¿cierto?, involucrarnos un poco más en la ciudadanía, en generar, entre comillas, un impacto del conocimiento que generamos en nuestra universidad, en nuestro instituto, y quizás añadir algunos comentarios o algunas opiniones más personales, porque concuerdo en gran medida con cada una de las cosas que han dicho ustedes. Respecto a los incentivos, yo creo que eso es súper importante. La mayoría, al menos de nosotros, ¿cierto?, trabajamos o estamos vinculados de alguna manera a la universidad y por lo que tengo entendido, Latinoamérica tiene como esa característica, ¿no?, que gran parte de la investigación, el conocimiento, las publicaciones surgen por las universidades. Generalmente el 80, el 90% al menos proviene de ahí. Y los incentivos, concuerdo con María Estelí, ahí yo creo que estamos con un problema importante. Hoy en día cada vez se promueven, y yo creo que esto puede ser una sugerencia, se promueven ya estas métricas alternativas, como que las universidades adopten estas métricas alternativas para también la progresión de sus académicos. Y dentro de esas métricas alternativas, claramente, la incidencia de investigación que finalmente genera un impacto en políticas públicas o en la discusión de algún artículo, de alguna ley, claramente es súper importante, evidentemente genera un impacto, pero muchas veces eso no se refleja posteriormente quizás en algún incentivo en ese académico o en ese investigador e investigadora. Yo creo que las cosas por ahí tienen que ir un poco. Y respecto a las capacitaciones y promover en el fondo este rol, no es que nosotros podamos hacer el rol de broker, sino que también contar lo que es la diplomacia científica, la toma de decisiones basada en evidencia, promover su definición, promover que hay actores tanto en Latinoamérica, en cada uno de nuestros países, para que también otras personas más se motiven y sean también estos embajadores de este tipo de actividad. Y finalizar, para no extenderme mucho, al menos acá en Chile, como para colocarlo un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, a nivel de presidencia o al menos en el Poder Ejecutivo, existen hoy en día consejos conformados, muy transversales, representativos de cada una de las regiones del país, de distintas disciplinas, de las ciencias sociales, ingeniería, física, química, etcétera, que asesoran obviamente a la presidencia en miras a tomas de decisiones de futuro a largo plazo. Eso como por un lado. Pero efectivamente, ¿dónde tenemos el problema o dónde tenemos estas dificultades cuando nosotros queremos de alguna manera involucrarnos con el Senado o con diputados, senadores, incluso con municipios, con alcaldes o gente que está en los ayuntamientos que también toman decisiones súper importantes en su comunidad? Que yo creo que ese es un punto importante, saber dónde dirigirse o dónde ese investigador que quiere generar o quiere involucrarse quizás en alguna incidencia pública no lo sabe hacer o no sabe dónde acercarse para poder generar este impacto. Yo creo que a ese nivel yo creo que hay un déficit, al menos no solamente en Chile, yo creo que en general en la región. Muchas gracias, Sebastián. Y con la misma pregunta vamos a ceder la palabra a Adriana Castaño de Colombia. Gracias, Elizabeth. Elizabeth nos preguntaba cómo avanzar en esa conversación entre científicos y políticos para que se pueda dar ese asesoramiento científico gubernamental. Yo creo que aquí es fundamental tener en cuenta que hacer political policy making no es un trabajo fácil. Las decisiones para el tomador de decisiones trascienden a la evidencia científica. Cuando uno tiene formación en ciencia, los datos, la evaluación por pares, las publicaciones científicas, la generación de toda esa metodología para la obtención de esos datos, pues resulta fundamental. Pero la verdad es que el lenguaje en el mundo de la política y la toma de decisiones trasciende a la evidencia política. Tienen que tener en cuenta aspectos financieros, económicos, sociales, políticos, por supuesto, de la situación política propia de cada país.
Las condiciones religiosas para algunos países pueden ser absolutamente determinantes por encima de la evidencia científica. Si estuviéramos en un país islámico, seguramente la situación es, o la lectura es bien distinta, e incluso condiciones del conocimiento indígena o ancestral, que en muchos de nuestros países resulta ser muy importante. Pero aunque suene curioso, anécdotas pueden incluso ser parte de esa toma de decisiones para el policy making, para quien tiene que tomar decisiones. Y ahí, y eso lo evidenciábamos un poco en la encuesta que mencionaba, ese diálogo, esa comunicación entre quien tiene la evidencia científica, podérsela transmitir al tomador de decisiones genera una brecha muy, muy grande. El ejercicio de hacer política es un ejercicio de tomar decisiones para hacer y para no hacer cosas frente a una situación que se pueda presentar. Y la verdad es que los científicos, más allá de nuestra función como cualquier ciudadano en una ciudad, en un país, como ciudadanos en el ejercicio de nuestras funciones civiles, los científicos no necesariamente conocemos ni nos movemos en el mundo del gobierno. En mi caso personal tuve la oportunidad de trabajar en el mundo de la ciencia y después en el mundo del gobierno, y eso le permite a uno entender que esa interfaz, esa comunicación que nos preguntaba Elizabeth de cómo avanzar en esa comunicación, es una comunicación bien compleja. La evidencia científica debe ser inmediata, debe tener en cuenta los valores éticos y sociales, debe ser entendible, debe tener en cuenta los valores de la sociedad para poder también generar esos datos que finalmente el tomador de decisiones tendrá en cuenta para tomar una decisión, valga la redundancia. Pero desde la ciencia no hablamos ese lenguaje. Desde nuestras universidades empieza a ser necesario que cuando formamos científicos entiendan cómo es el gobierno, qué es hacer política, qué es tomar decisiones. Necesitamos que los científicos hagan parte del gobierno. Eso lo ve mucho uno en el gobierno anglosajón. En los gobiernos anglosajones, las entidades de gobierno muchas veces tienen institutos de investigación asociados, en donde los resultados de la ciencia los genera el mismo gobierno para la toma de decisiones de sus gobiernos. Eso no lo tenemos tanto en América Latina. Así que crear esa interfaz ciencia-política es un trabajo difícil. El científico tiene que aprender a hablar mientras camina, tiene que aprender a hablar rápido al político, tiene que aprender comunicación verbal. No solemos ser buenos comunicadores de la ciencia, pero mucho menos comunicadores de la ciencia al político y en el entorno político. Así que avanzar en esa conversación ciencia-política en América Latina requiere, creo que un trabajo desde la base de la formación de quienes están siendo científicos para aprender a transmitir esa información y que realmente sea un insumo útil y práctico para el tomador de decisiones. Súper, muchas gracias. De verdad, yo de lo que puedo escuchar, creo que tenemos varios insumos para seguir en esta nuestra ruta de asesoramiento científico y afianzar eso en América Latina. Creo que el aspecto de la capacitación relacionada con la definición de lo que es asesoramiento científico, algunas de las herramientas que nos ha propuesto bien María Estelí, creo que sería bueno adoptarlas, comenzarlas a pensar y ver qué resultados podrían dar, pensando en este foco de la diversidad, ¿no? Como decía André, que el conocimiento no solo lo que tú conoces, sino cómo lo expresas. Y creo que es importante el tema también del impacto, o sea, qué es lo que nosotros vamos a ocasionar con el proceso ya finalmente establecido. Y de hecho, al pensar en temas de asesoramiento científico, no debemos dejar de rescatar lo mencionado por Adriana cuando nos habla del tema de la comunicación y los tiempos de respuesta. Realmente, si queremos acercarnos a que el conocimiento científico sea parte de una política pública, los tiempos son realmente el factor importante, porque el decisor tiene que tomar una decisión en el acto, en la marcha. Muy interesante, yo creo que tenemos una ruta preestablecida de cómo avanzar en América Latina para generar y consolidar el asesoramiento científico.
en esta parte del panel yo me voy a retirar. De verdad les agradezco bastante. Voy a dejar en la moderación a Carlos Arveledo, el presidente de INSALAC, quien va a continuar con la siguiente parte del panel. Muchas gracias y un gusto de verdad haber escuchado y saber que estamos en la línea de consolidar el asesoramiento científico en América Latina. Un abrazo a todos. Quisiera saber, han hablado varios de ustedes sobre el problema de la comunicación de los científicos con el gobierno. Quisiera preguntarles, desde el punto de vista del gobierno, ¿en qué medida las instituciones de gobierno pueden tratar de recorrer el camino inverso, es decir, crear instancias y buscar problemas que están abordando, si necesitarían tener agentes de vinculación que los ayudaran a conectar con los científicos que están en los distintos temas. Es decir, lo que en inglés serían los brokers de conocimiento científico. ¿De qué manera podemos construir la interfaz pensando ahora desde el punto de vista del gobierno, cómo el gobierno sale a buscar conocimiento científico en las universidades, en los institutos? Patricia, por ejemplo, tú que estás en el Ministerio de Agricultura, ¿de qué manera el Ministerio de Agricultura para toma de decisiones de política agraria o de política en ganadería busca evidencias para informarse en la toma de decisiones? Bueno, Carlos, un gusto verte y gracias por la pregunta. Yo voy a contar desde mi experiencia qué es lo que solemos hacer. Muchas, ya de larga data, algunos temas relevantes para el ministerio tienen subcomisiones o comités, que han sido creados en instancias de decisión política o de formulación de políticas, porque había algún tema importante. Por ejemplo, caso biotecnología, caso recursos genéticos o biodiversidad, caso cambio climático. Entonces se suelen generar grupos de trabajo o comités o comisiones. Y estas comisiones son las que de alguna manera les llegan los requerimientos, a veces con tiempo, a veces no, ¿sí? Entonces suele haber un coordinador que es el que se ocupa de poder buscar los expertos que estén de alguna manera disponibles también y con voluntad de responder en tiempo y forma, ¿no? Que esto a veces es difícil. Y aquí vuelvo a uno de los temas fundamentales que se habló al principio, que habló también Remy, que es el tema de la confianza. Cuando uno genera un equipo de trabajo donde hay confianza, donde hay conocimiento del tema y de las aristas políticas, sociales, económicas y científicas del tema, todas las aristas, ahí es mucho más fluido y se logra a lo mejor llegar en tiempo y forma con una opción política o una potencial solución para un tema en cuestión o un aporte a un requerimiento que puede ser internacional, regional o nacional. Así que mi sensación es que siempre hay un coordinador que es el que se ocupa a lo mejor de buscar los expertos que pueden llegar a aportar en esos temas, que se pueden reunir en grupos de trabajos o comisiones, y que de alguna manera el coordinador es el que va generando la confianza, el marco institucional para poder responder a las preguntas en todas sus aristas, ¿no? Porque a veces no es solo la arista científica, como mencionaba recién Adriana, sino que tiene también otros aspectos importantes para tener en cuenta. Y es un ejercicio y es un aprendizaje. Sí, Sebastián, André, me gustaría ver cómo ven ustedes la situación desde el punto de vista de sus países. María Celí también. Posso começar, Carlos? Eu penso em four alternatives. One would be to have calls from the government for cooperations with academia to solve some national problem or some problem from the states or cities. Another one is to have what some countries have
for the main government. They have chief scientists, but we have some scientists who could have in the ministries of secretaries. Perhaps easier would be to have postdoctorants postdoctors in the ministry of secretaries. And another one is to stimulate dialogue between the government and the scientific societies to see how they can help to solve some national problems. María Estelí, ¿qué nos puedes contar de algunas estructuras que hay en Costa Rica, en algunas áreas de gobierno? Gracias. Bueno, en realidad, obviamente, esto va a depender mucho de la cultura política de cada país. Esto es muy importante tenerlo claro. El modelo de asesoramiento científico que cada país adopte va a ser un reflejo de su cultura política. Y con cultura política me refiero a, por ejemplo, el tipo de sistema que tenga, presidencialista, parlamentario. De pronto también incluso nos va a impactar la rotación de nuestros ministros. Hay países que esa rotación ministerial, esa estabilidad del gabinete es muchísimo mayor que en otros, y eso va a impactar el tipo de modelo que tengamos, modelo de asesoramiento científico. Entonces, obviamente los comentarios que yo voy a decir son aplicables a un sistema democrático como el costarricense, que tiene una larga trayectoria de estabilidad política y que aún así presenta enormes retos para construir ese puente, pero que poco a poco se han ido construyendo. Diría, por ejemplo, que hay algo muy importante, y es, hay ministerios con una trayectoria de usar más evidencia científica que otros. Y estoy pensando en ministerios como el de Relaciones Exteriores, que debe estar siempre al frente de foros multilaterales donde participan científicos. Pensemos en la COP26, en la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, estos ministerios están mucho más acostumbrados a consultar a los científicos y a las científicas para hacer su trabajo. También, por ejemplo, pensemos en un Ministerio de Agricultura. Son ministerios muy acostumbrados a consultar a la evidencia para poder generar política pública. Pero ¿qué pasa con esos ministerios que tal vez no necesariamente estén tan claros de cuál ruta seguir? Ahí es donde creo que el rol proactivo de la academia, de las universidades, es donde puede entrar a tener un rol fundamental. Y de hecho, bueno, varias preguntas del público nos hacen ese cuestionamiento, ¿verdad? Beatriz Ramer, por ejemplo, nos dice: ¿cómo ven la idea de que las universidades puedan tener sistemas de gestión de intereses o lobby que permita a sus científicos incidir en la toma de decisiones? Y ese es un tema muy importante que también hay que ver como con lupa y con anteojos, porque hay un tema también de que nuestras universidades tienen lo que llamamos la autonomía universitaria, y esa separación entre ambos mundos es muy importante de blindar y de cuidar. Sin embargo, también se han dado muy buenas prácticas en las que, por ejemplo, se crean grupos de trabajo entre las universidades y un ministerio en particular, que se reúnen, no sé, mensualmente para ir ejecutando una hoja de ruta con un objetivo común. Por ejemplo, cómo una universidad puede apoyar los objetivos de política exterior de un país. Entonces hay una mesa de trabajo en la que participan ambas instituciones para poder avanzar eso. Entonces, creo que la creación de grupos de trabajo es una muy buena forma de empezar. Es una muy buena forma de empezar porque nos conocemos, quiénes están de un lado, quiénes están del otro, y se comparten intereses comunes, en dónde estamos de acuerdo, en dónde no, y en dónde podríamos estar de acuerdo, y se plantea una hoja de ruta a mediano plazo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, a mediano plazo, 2, 3, 4 años, ¿verdad? Esto no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, pero que sin duda alguna permite construir ese puente. Pero creo que un mensaje muy importante que yo quería dejar es que el modelo de asesoramiento científico va a depender de la cultura política de cada país. El nivel de aprobación de la ciudadanía a la estructura política de cada país, el nivel de apoyo, el nivel de confianza que tengamos en nuestros tomadores de decisión, y para eso hay un montón de indicadores. El Latinobarómetro, por ejemplo, que mide el apoyo político a nuestras autoridades, es una forma también de ver cómo un modelo de asesoramiento científico podría coexistir en un país, porque obviamente eso va a depender mucho de la confianza que tengamos en los gobernantes, de a qué científicos escuchará o si no los escuchará del todo. Entonces, un poquito eso era lo que quería mencionar. Sebastián, ¿qué nos puedes contar en Chile? Quienes están
sería interesante saber cómo en el cambio de administración, si algunas cosas se han mantenido independientemente del cambio de administración, o si el cambio de administración ha modificado relaciones que existían en algunos temas importantes. Gracias, Carlos. Bueno, tu pregunta es un poco compleja. Yo obviamente voy a responder de los conocimientos que tengo, ¿cierto? Yo desde la universidad. Yo no participo como Patricia, que está, ¿cierto?, ahí en el gobierno, pero hubo cambios, efectivamente. Hay una estabilidad, obviamente, una estabilidad política en Chile de larga data también, pero eso claramente cuando hay cambios de gobierno también hay cambios de ministros, de gabinete, ¿cierto? Y cada nuevo ministro también impone, ¿cierto?, un nuevo liderazgo, una manera de trabajar. Pero independiente de eso, como yo les mencioné anteriormente, se han establecido o se mantienen algunas instituciones o consejos o grupos de asesores que han sido transversales, independientes, ¿cierto?, del color político que esté a cargo en el país. Y eso al menos se ha mantenido. Un buen ejemplo de esto, y quizás como un poco anecdótico lo que voy a mencionar, Chile fue uno de los organizadores de la COP25, ¿cierto? Este hito súper importante, que posteriormente tuvo que terminar en Madrid, pero bueno, son otras cosas. Y efectivamente, en ese instante, el llamado era urgente, se entendía que la COP era un problema que afecta al país, independiente, ¿cierto?, de los colores políticos de cada uno, y se armó un grupo de trabajo, se invitó, se coordinó a investigadores y líderes de distintos institutos del país, universidades del país, que tenían relación con el cambio climático. Esto fue una solicitud del ministro de Ciencia de ese instante, de ese momento, y convocó a muchos actores, a muchos académicos, a muchas personas para generar estas mesas. Se hicieron como 6 o 7 mesas de trabajo de este comité científico que asesoró y apoyó a la cumbre de la COP25. ¿Y por qué lo anecdótico? Porque una de las personas que lideró esta reunión, ¿cierto?, este comité científico, hoy es la actual ministra del Medio Ambiente. Entonces estamos hablando que era una persona que ayudó en el gobierno anterior, y en este nuevo gobierno esta persona asuma ahora el nuevo rol de ministro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que independiente de las diferencias políticas, había una urgencia y había un entendimiento y una comprensión de que el cambio global era algo que nos afectaba a todos, y había que tomar evidencia y tomar decisiones, había que tomar decisiones basadas en evidencia de manera lo más transversal posible, porque nos afectaba a todos, pero que hoy en día, por ejemplo, tienen quizás lo más probable esta nueva ministra de tener la misma decisión y de tener la misma convicción que tenía hace años atrás. Entonces eso no cambia. Así que eso como que les quería como contar un poco de cómo se ha venido generando y gestando esto. No sé, y no me atrevería a decir que cada ministro en Chile o subsecretario, que tenemos las dos figuras políticas, están en sus equipos asesorados por algún experto científico, no lo sé. Lo más probable es que en educación sí, en Chile tenemos un problema bastante grande que arrastramos con problemas de educación. Entonces yo sé que se han generado, y hay hartos investigadores, personas con posgrado que se involucran en el Ministerio de Educación para generar nuevas políticas educativas también. Así que eso por ahora les puedo contar. Dice Adriana, si quieres agregar algo de tu visión de Colombia. Carlos, no es muy distinto a lo que han venido mencionando. De hecho, en América Latina creo que el tema de asesoramiento científico es bastante similar. No existe como tal una estructura como la podríamos conocer en otros países como el Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Y digamos que el asesoramiento que se da cuando así se requiere responde a situaciones particulares que eventualmente el tomador de decisiones pueda requerir. Como lo mencionaban Patricia o María Estelí, en Colombia, al igual que en esos países, se acude al soporte científico, sobre todo en escenarios particulares como las negociaciones internacionales a través de la Cancillería. Colombia tiene una amplísima experiencia a través de la Oficina de Asuntos Ambientales de la Cancillería
en la cual convoca a distintos expertos según la temática que se vaya a trabajar, si es cambio climático, si es la COP26, si es Kioto, si es protocolo de Cartagena, etcétera. Reúne a los expertos de cada uno de los ministerios. Y cuando me refiero a expertos, no quiere decir que dentro de los ministerios necesariamente haya científicos, son los mismos profesionales, los pares, por ejemplo, de Patricia, que son expertos en una temática en particular y que son miembros de un ministerio quienes finalmente dan todo ese soporte técnico-científico que hay. Existen además algunas instituciones que tienen las funciones de prestar asesoramiento científico, como la Academia de Ciencias, algunos institutos de investigación como el Instituto Humboldt, que sin ser propiamente asesores científicos en el sentido estricto de la palabra, pues pueden ser consultados, son órganos consultivos que pueden ser consultados por algún gobierno si así lo requiere. Y hay quizás, y esto creo que es común para todos los países, no solo en América Latina, pero de manera muy clara en nuestros países, y es como la pandemia de COVID llevó a los países a evidenciar la necesidad de ese asesoramiento científico para la toma de decisiones. Muchos países, y en el caso de Colombia no fue distinto, se creó un comité y se creó un comité además por acto administrativo, por decreto, en el que estaba constituido fundamentalmente por expertos científicos, médicos, epidemiólogos, virólogos, biólogos moleculares, etcétera, quienes eran la voz al oído de la Presidencia de la República para la toma de decisiones en el caso particular de COVID. Si esto va a trascender o no ya como una estructura, creo que el tiempo lo dirá, pero sí nos muestra que frente a las coyunturas que ponen en riesgo a la población, el tomador de decisiones actúa y reconoce la decisión, que para actuar no puede tomar decisiones sin el soporte científico, y creo que COVID ha sido el ejemplo más claro para ello. Así que en Colombia no es muy distinto a lo que pasa, y el asesoramiento científico se da más por situaciones particulares en donde el tomador de decisiones requiere una respuesta en particular o algunos datos en particular que finalmente le permitan, sumado al resto de datos económicos, sociales, políticos, etcétera, pues tomar un camino a seguir. Gracias, sí. Quisiera extender de esta respuesta de Adriana a los demás. ¿En qué manera un fenómeno nuevo, como fue el COVID, motivó a los gobiernos en los países a tener que recurrir al soporte científico, especialmente en un tema que era nuevo incluso para los científicos, de una enfermedad desconocida? ¿Cómo esto fue abordado en distintos países? A ver, María Esteli, para cambiar un poco el orden. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que sin duda alguna, como bien lo dijo Adriana, la pandemia del COVID-19 fue una oportunidad excepcional para ver cómo funcionaban los modelos de asesoramiento científico a nivel mundial. Y eso implicó ver si funcionaban, si no funcionaban y qué también funcionaban. En el caso muy particular de mi país, de Costa Rica, se activaron efectivamente diferentes comités que ya existían, pero que de pronto aceleraron la forma en la que se reunían, ya no tal vez cada dos veces al año, sino mensual, incluso semanalmente. Y este es el caso, por ejemplo, de la comisión que diseñaba todos los lineamientos para entender la enfermedad de la COVID-19, el virus, etc. Es la comisión que dictaba básicamente las medidas, el uso de mascarillas, y toda la complejidad que implicó gestionar. Entonces, se activaron esos canales, esas comisiones, esos grupos entre gobierno y academia, incluso también sector privado en algunas ocasiones, y creo que se fortalecieron. Otro ejemplo, por ejemplo, la comisión de vacunación que se tuvo que activar, y esta tenía una particularidad muy interesante, que era que también tenía mucha proyección hacia el exterior, porque era es la comisión que maneja la logística de cómo llegaban las vacunas al país, recibía las donaciones de vacunas también en el caso de Costa Rica. Entonces, pues muy interesante ver también
cuáles vacunas iban a aceptar, cuáles se consideraban oficiales, para eso se necesitó muchísima provisión de evidencia científica. Entonces yo diría que el caso de Costa Rica sí funcionó bastante bien. Tuvimos cambio de gobierno en la pandemia, recientemente en el mes de mayo, bueno, en este mes de mayo que estamos, y actualmente estamos viendo pues la nueva respuesta del gobierno entrante ante las estructuras de evidencia científica. También es muy importante decir el manejo de la comunicación científica de las autoridades políticas, que es algo que invito a todos quienes nos escuchen a evaluar cómo pasó en sus países. Estamos hablando de que hubo conferencias de prensa diario o no, porque eso era una presión importantísima dentro de nuestros tomadores de decisión, tener que presentarse todos los días a cierta hora, decir, hoy tenemos tantos casos, tantos en hospitalización, esas son las medidas que vamos a tomar. Entonces realmente se les exigió muchísima comunicación científica a nuestras autoridades, y eso es algo que no debería dejarse pasar por alto, porque sin duda alguna es un motivo de estudio importantísimo para las universidades y para quienes estamos interesados en este tema. ¿Qué se comunicó? Pero sobre todo, ¿quién lo comunicó? Porque realmente fue un gran escenario para que tomadores de decisión que probablemente no estaban acostumbrados a hablar de ciencia tuvieran que hacerlo en plazos muy cortos de preparación y ante un público no experto, ¿verdad? Que somos toda la ciudadanía. Entonces, pues, un poco esa es mi respuesta respecto a cómo la COVID-19 puso al centro de la agenda política y científica el tema del asesoramiento científico a gobiernos. Claro que el COVID ciertamente presentó problemas no solamente en el campo epidemiológico, médico, sino que se trasladó, se suscitaron problemas de índole social, digamos, de empleo, de si las escuelas había que mantenerlas abiertas o no, del impacto psicológico que produjo en la sociedad. Creo que hay material para estudiar también retrospectivamente cómo es que se encaró en cada país, cuáles fueron los resultados y qué enseñanzas nos deja. No sé, André y Sebastián, ¿qué opinan? Sebastián. Sí, ok. Andrés parece que está con conexión. Sí, Carlos, como tú bien dices, la pandemia no fue únicamente un impacto o algo que ocurrió solamente, ¿cierto?, en el área médica. Obviamente llegó a todas las áreas, ¿cierto? Educación, el Ministerio del Trabajo, de Planificación Social, etcétera. Las universidades también se tuvieron que reconvertir, los colegios, en fin. Fue un cambio bastante interesante, que yo creo que hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Cada vez estamos escuchando nuevas olas, pero al menos aquí, si fue tan importante lo que ocurrió, que hoy en día las personas y todos nosotros de forma rutinaria hablamos de PCR como si fuera algo muy normal, y es una palabra que ya al menos aquí se quedó instalada. Es muy normal hablar de eso, es como hacerse un examen común y corriente, como tomarse la temperatura, ya un PCR todo el mundo sabe y lo puede explicarlo más bien. Los estudiantes saben ya lo que es una vacuna de RNA, cosa que antiguamente nadie, y son cosas que también son culturales, que yo creo que también mirando un poco, ¿cierto?, ya la parte, entre comillas, que no sé si buena, pero la otra parte que dejó la pandemia. Entonces, sí, se generó esta instancia, se encuentra, yo creo que ahora va a ser mucho más fácil en el futuro que científicos o la opinión de personas expertas con conocimiento puedan intervenir o puedan asesorar a alguien en el gobierno. Yo creo que la pandemia deja una gran reflexión de esto, y trabajar también en conjunto con las instituciones públicas, que muchas veces las tenemos olvidadas. Nosotros tuvimos una gran cobertura de vacunación y bastante rápida, gracias también a todos los centros hospitalarios públicos del país, que muchas veces son mal vistos, ¿cierto? Como que mala la atención, que son un poco, infraestructura un poco desatendida, como anticuada, pero bueno, gracias a esa infraestructura, quizá un poco dejada de lado por mucho tiempo, fue la que permitió y ayudó a un gran número de personas ser vacunadas, así que eso también fue algo de destacar. André, ahora te dejo el espacio. Gracias, Sebastián.
one big effect in Brazil of the pandemic was external to the pandemic, because the population recognized the value of science. And there are several polls in Brazil where the population were asked about how science can affect lives. And by every week, you could see the polls increasing and more people understanding and supporting the importance of science in their lives, not only for the pandemic or for the healthcare, but in all aspects of their lives. So this was a strong effect of the pandemic in Brazil. The importance of science to support public policies and how important they are for people's life. Bueno, estamos terminando, no sé si Patricia quieres agregar algo y ya estamos casi terminando. No, yo en Argentina llamativamente fue justamente la ciencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología el que propuso la creación de una unidad de COVID o de coronavirus conformada por las agencias científicas para poner a disposición de la Presidencia y del Ministerio de Salud todas las capacidades de los proyectos, los recursos humanos, la infraestructura. Y realmente, bueno, fue un gran movimiento, ¿no? Que durante especialmente el primer año de pandemia, se movilizó para poner a disposición todas las capacidades científicas. Así que creo que, bueno, desde Argentina fue una gran experiencia y yo espero que, bueno, se capitalice para otros temas no tan urgentes como una pandemia, lo cual creo que sí, que es posible hacerlo. Bueno, gracias a todos, estamos en horario. Uno de los temas que se mencionó en general fue la importancia del asesoramiento científico a los congresos. Y entonces hemos convocado a una sesión especial que va a coordinar ahora Alma Cristal sobre el asesoramiento científico a los congresos con la presencia del profesor Chris Tyler de University College London.